Saludos amigos míos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y la noticia de hoy podría ser buena si supiéramos el camino. Si supiéramos el camino a la paz, a la felicidad, a la prosperidad, a todo lo bueno. Hay un camino y simplemente cosechamos lo que sembramos. Bueno, ¿por qué, amigos míos, la enseñanza de Jesucristo no se ha enseñado hoy? ¿Por qué cuando Dios Todopoderoso envió un mensaje a este mundo por medio de Jesucristo, el camino a la paz, el camino a la felicidad, el camino a la prosperidad, el camino a todo lo bueno, que los hombres no solo rechazaron ese camino, rechazaron ese mensaje? Entonces aceptaron al hombre, aceptaron su nombre y comenzaron a predicar un evangelio acerca de su persona, diciendo cuán maravilloso era él para ocultar el mensaje y mantenerlo alejado de la gente. ¿Por qué creemos hoy exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia? ¿Por qué creemos y practicamos exactamente lo contrario de lo que Jesucristo creía, enseñaba y practicaba? Exactamente lo contrario de lo que era la iglesia primitiva, cuando realmente estaba inspirada por el Espíritu Santo y cuando los miembros estaban realmente convertidos y eran realmente hijos de Dios. Y nosotros creemos exactamente lo contrario y hoy practicamos costumbres totalmente diferentes. ¿Por qué? Una vez más les digo que saquen su Biblia, abran su Biblia, quítenle el polvo, mírenla y vean. Míralo y encuentra el camino y aprende por qué las cosas son como son hoy. ¿Por qué tenemos toda esta perturbación mundial? ¿Por qué tenemos todas las enfermedades y dolencias? ¿Por qué tenemos todo el crimen en este país que tenemos, más que cualquier otra nación en la tierra? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Tanta infelicidad? Hay una razón para todo. No debería ser así. ¿Cuándo nos despertaremos y recuperaremos nuestros sentidos? Ahora, estoy repasando los evangelios para ver lo que Jesucristo predicó y lo que practicó, y cuál fue realmente su enseñanza. Ahora, estamos en el 8º capítulo de Juan. Solo leí unos pocos versos, pero queremos comenzar de nuevo porque no tuve tiempo de completarlo en el programa anterior. Ahora, Jesús había salido al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Juan 8:1-2. Ahora bien, este es aparentemente el día después de que terminó el gran festival de otoño, la fiesta de los tabernáculos o fiesta de los cabañas. Y esto sin duda fue en el año 30 después de Cristo. Y Jesús ya había vuelto al templo porque probablemente la gente se quedó allí varios días, aunque la fiesta había terminado. Algunos de ellos tal vez se habían ido a casa y habían regresado porque venían de todas partes, de donde quiera que estuvieran los judíos, de toda Palestina. E incluso otros judíos que se habían mudado a otras partes del Imperio Romano, y prosélitos que habían aceptado su religión del judaísmo, lo cual fue una perversión de la religión de Moisés, por cierto, y no era la misma religión que el pueblo había recibido de Moisés. Y de todos modos todavía había gente alrededor, y Jesús volvió al templo a la mañana siguiente. Por la mañana temprano volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó y les enseñaba. Juan 8:2. Ahora se sentó con ellos para enseñarles. ¿Sabes? Solo me hace pensar, he estado en tantos casos como ese hoy donde nos sentamos, donde no me paro y predico a mucha gente o a otro ministro para el caso, pero donde nos sentamos, enseñamos y hablamos. A veces lo llamamos a tener un estudio bíblico, la gente hace preguntas y nos sentamos y simplemente abrimos la Biblia, la exponemos, la explicamos y respondemos sus preguntas. Bueno, los escribas y fariseos, esto realmente significa los líderes de la iglesia. Aquí estaban los grandes líderes pomposos y querían mantener sus posiciones. Ahora, al igual que la gente de hoy, se habían alejado de la verdad. Se habían alejado de su religión que había venido a través de Moisés. Al igual que la gente ahora se ha alejado de la religión de Cristo. Y se han escapado de eso.
Y si crees que no lo han hecho, simplemente te desafío. Abre tu Biblia. Saca los prejuicios de tu mente. No juzgues las cosas que escuchas en este programa por lo que crees y lo que ha dicho tu predicador, sino juzga por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si puedes hacer eso, tus ojos se abrirán. Y ese es mi desafío. Te desafío a que lo hagas por tu propio bien y por tu propio bien. Será lo mejor que te haya pasado en la vida si puedes abrir tu mente para hacer eso mismo. Por supuesto, tendrás que admitir que estás equivocado en muchos lugares si vas a hacerlo. No porque te esté diciendo que estás equivocado, sino porque la palabra de Dios, si la lees, te dirá que estás equivocado. Y te mostrará muchas cosas malas contigo. Si no puedes soportarlo y no puedes admitir dónde estás equivocado, y si no puedes ser corregido y reprobado, y si no puedes recibir instrucción en justicia, si no eres enseñable, si eres que no estás dispuesto a admitir dónde se equivocó, a arrepentir y cambiar, nunca entenderás la Biblia. Nunca te gustará. Mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Ellos no entienden, pero les gusta discutir la Biblia y afirman que tienen entendimiento y pueden discutir con otros. Pero ya sabes, una persona que está realmente entregada a eso no discute, no debate. Cuando andan por ahí queriendo discutir sobre eso todo el tiempo y están enojados y todo ese tipo de cosas, de alguna manera sabes que Dios nunca se ha apoderado de sus corazones. No se han rendido. Si lo hubieran hecho, estarían tan ocupados queriendo que Dios les mostrara dónde están equivocados. Estarían queriendo abrir sus corazones y sus mentes para recibir la verdad de Dios. Y se regocijarían mucho en ello. Y si vieran a otros que no estaban de acuerdo, en lugar de estar tan enojados y tratando de debatir con ellos y todo ese tipo de cosas, bueno, tal vez estarían tristes. Y les dolería igual que a Jesús, porque tendrían el verdadero amor de Dios en sus corazones. Y ese es el amor de Dios. Bueno, ahora sigamos con esto. Aquí estaban estos líderes y estaban tan celosos de Jesús. Tenían miedo de sus propias posiciones y hay algo acerca de la verdad que hace que las personas que no lo han entendido y no la acepten, los vuelve violentamente contra ella. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Eso es lo que es enemistad contra Dios. Y es a Dios a quien están peleando, no al hombre o al predicador que tiene la verdad. Y no fue contra Jesús, fue contra la verdad y contra Dios. Bueno, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y cuando la hubieron puesto en medio, ahora ven que había una multitud de gente allí. Jesús se había sentado con ellos y estaba enseñándoles. Y la sentaron en medio de esta gente. Ellos dijeron a él: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio en el acto mismo. Juan 8:3-4. Ahora, y hay evidencias de que, si lo lees todo, esta mujer probablemente había sido golpeada físicamente por ellos. Y la habían llevado allí a la fuerza, por supuesto. La habían arrastrado allí y la habían arrojado al suelo. Naturalmente, ella estaba ocultando su rostro con vergüenza. Y probablemente tratando de resistirse, pero la arrastraron y la tiraron al suelo. Ahora dijeron: Moisés en la ley nos mandó que los tales fueran apedreados. ¿Pero qué dijiste tú? Juan 8:5. ¿Puedes ver el engaño, la hipocresía y la simulación en lo que están haciendo? Ahora, ¿entiendes los hechos? Déjame explicarte algo. En primer lugar, la fornicación que se comete antes del matrimonio y el adulterio, que es la infidelidad al cónyuge en el matrimonio, habían vuelto tan rampantes en Palestina en ese tiempo. Y se había vuelto tan común que nadie estaba prestando atención a lo que Moisés había dicho en Levítico 20 y Deuteronomio 22, sobre darles la muerte. Ahora, solo debían ser apedreados si estaban comprometidos para casarse. Y así, evidentemente, esta chica era una que en realidad había sido comprometida para casarse, porque conocían la ley y dijeron que debía ser apedreada conforme a la ley, pues según la ley de Moisés, sí,
pero sabes que se había vuelto tan habitual que esa ley no se hacía cumplir y no se había hecho durante mucho tiempo. Y más que eso, los romanos les habían quitado a los judíos el poder de ejecutar cualquier sentencia de muerte. Verá, los judíos en Palestina estaban bajo el gobierno romano y habían estado ahora por 600 años. Desde el 604 a.C., cuando los caldeos, no bajo los romanos tanto tiempo, pero lo que quiero decir es, desde que el ejército caldeo los invadió, y estaban bajo los caldeos, o sea, los ejércitos de Babilonia en ese tiempo, y luego el imperio persa, y luego el imperio greco-macedonio, y ahora, desde que Roma había llegado alrededor del año 31 a.C., habían estado bajo los romanos, y ahora estaban bajo el gobierno romano, y había un gobernador romano allí, por supuesto que lo sabes. Y Pilato fue un romano, que condenó finalmente y entregó a Jesús para ser crucificado más tarde. Y así los romanos habían negado a los judíos el poder de llevar a cabo esas fases de la ley de Moisés, de la pena de muerte, la pena capital. Y la ley romana no fijaba ninguna pena de muerte por adulterio. El adulterio era algo tan común que los romanos no le prestaban mucha atención. No lo consideraban un crimen muy malo, si es que lo consideraban un crimen. Era algo que era bastante general. Tal como es de nuevo hoy, vamos por el camino de Roma una vez más hoy. Y es bastante general hoy en día, mucho más de lo que a mucha gente le gustaría admitir. Sí, mucha gente esconde esqueletos en su armario, como estos hombres que acusaron a esta mujer. Ahora voy a mostrarles que cada uno de estos hombres que la arrastraron allí eran culpables de lo mismo. Todos eran adúlteros, hasta el último de ellos, pero eso estaba bien, eran hombres. Encontraron a esta mujer, la atraparon en el acto, la arrastraron aquí para acusarla ante Jesús. Ahora aquí estaba el pequeño truco que tenían. Y, la hipocresía, como decían tan santurronamente. Moisés en la ley nos mandó que los tales fueran apedreados. ¿Pero qué dices tú? Juan 8:5. Ahora, pensaron que tenían a Jesús en una trampa. Si Jesús dijo, no puedo hacerlo porque la ley romana no lo permite. Entonces él estaba tolerando el pecado y ellos habrían dicho, mira, él da vueltas y el pecado está bien. Él ya ni siquiera condena el pecado y él no defiende la ley de Moisés. Y entonces lo habrían condenado. Pero, por otro lado, si él la hubiera condenado a muerte, entonces lo habrían acusado ante Pilato. Y hubieran dicho, este hombre es un traidor, exigimos que lo maten. Y por traitorismo al César y por ser traidor al gobernante romano, podría haber sido condenado a muerte. Y eso es justo lo que querían. De hecho, finalmente lo atraparon en ese mismo terreno con la falsa acusación de tratar de derrocar al gobierno de César. No estaba tratando de hacer nada por el estilo. Les estaba diciendo que Dios Todopoderoso va a derrocar a ese gobierno y todos los demás gobiernos de la tierra a su debido tiempo por un acto de Dios. Así como te digo hoy, y todavía va a suceder y ahora estamos en la generación cuando va a suceder. Ellos no lo eran entonces, pero nosotros lo somos ahora. Pero eso es un acto de Dios. Simplemente somos agentes avanzados que le dicen al mundo lo que va a venir, lo que Dios va a hacer. No lo vamos a hacer. No estamos tratando de derribar ningún gobierno. Creemos en todos los aspectos del mundo, al gobierno bajo el cual vivimos. Creemos que debemos orar por nuestros líderes y el presidente de los Estados Unidos. Creemos que tenemos la más profunda deuda de gratitud con los Estados Unidos por, la libertad que nos dan. Libertad para adorar como nos plazca, libertad de expresión, estas maravillosas y preciosas bendiciones que tenemos bajo esta gran nación. Y en todos los sentidos de este tipo somos muy leales a ella. Ahora, Jesús también sabía, y eso es todo lo que estaba proclamando. Pero querían acusarlo ante aquellos que no lo entenderían. Y si él hubiera dicho, está bien, la condeno a muerte, adelante, apedréala,
porque estaba en la ley de Moisés. Lo habrían acusado ante Pilato. Siempre estaban tratando de arrinconarlo y por medio de alguna artimaña y engaño y fingimiento e hipocresía, lograr que lo condenaran. Querían matarlo. Esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Juan 8:6. Eso es, por supuesto, ante el gobernador y ante los funcionarios romanos. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Él no les respondió una palabra. Jesús hizo algo que nunca había hecho antes o después. Escribió algo y este es el único caso en el que tenemos alguna evidencia de que Jesús alguna vez escribió una palabra. No puedes encontrar un lugar donde Jesús escribió algo en papel en toda su vida, ni una sola cosa. Te diré una razón, puede haber otras, pero una razón es esta. Si Jesús había escrito algo en un pedazo, por supuesto que no usaron papel. Hemos degenerado por lo que hoy usamos un papel muy barato. ¿Sabes lo que usaban entonces? Era pergamino, piel de cordero, y aguantaría. Y si Jesús hubiera escrito esto en un trozo de pergamino real, y se hubiera conservado y cuidado, aún existiría hoy. No se habría podrido, estaría en buena forma probablemente incluso hoy. Y si existiera tal documento que Jesús había escrito con su propia mano, la gente adoraría esa cosa. Harían un ídolo de ello. Harían de eso un falso Dios. Dios lo sabía. Él no permitió que nada de eso sucediera. En cambio, Dios usó a Jesús, quien es su palabra, su voz, su portavoz, para inspirar su mensaje. Él lo predicó verbalmente y luego inspiró a los apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento para que escribieran esa parte. Y fue hecho a través de agentes humanos. E incluso esos manuscritos originales no se encuentran por ninguna parte. La gente probablemente los adoraría porque estaban inspirados. Pero otros hombres que no fueron inspirados los copiaron y hay miles de copias. Y así, aunque un hombre pudo haber cometido un error aquí y otro allí, de todas las copias, más de 1000 copias del Nuevo Testamento griego, podemos decir absolutamente lo que es exactamente correcto. Podemos llegar a la verdad palabra por palabra exacta del Nuevo Testamento tal como fue inspirado. Pero de todo se vino abajo, hasta que finalmente lo obtuvimos a través de hombres sin inspiración, de tal manera que nadie puede adorarlo. Bueno, ese es el camino de Dios. Ahora, Jesús se inclinó y con su dedo escribió en el suelo, pero él hizo esta escritura en el polvo, y todo desapareció. Fue volado inmediatamente muy pronto. No está allí ahora, y nadie puede ir y encontrar esa escritura. Con su dedo escribió en el suelo, como si no los oyera. Juan 8:6. Ahora, eso no significa que él no los escuchó. Él los escuchó, pero como si no lo hiciera. Es decir, los ignoró por completo. Entonces, como continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Juan 8:7. Oh, la sabiduría de eso. No sabían cómo tomarlo. Ahora, no sabemos lo que él escribió en la tierra, nadie lo sabe. Hay algunas copias del Nuevo Testamento, aunque no suficientes para que aparentemente sean precisas. Hay algunas copias del Nuevo Testamento. No tengo aquí las palabras exactas, pero que Jesús se inclinó y con su dedo escribió en la tierra sus pecados o los pecados de todos ellos. Ahora bien, hay algunos textos que tienen algunas palabras como esa. Y ni siquiera he tratado de memorizarlas, porque no hay evidencia de que esas palabras fueran inspiradas. Y no están en la mayoría de las copias del original griego del Nuevo Testamento. Pero algunos lo tienen. Bueno, de todos modos, la suposición es que eso es exactamente lo que él escribió. Ahora, cuando dijo, el que de vosotros esté sin pecado, Juan 8:7, esa palabra griega que acá se traduce como pecado, en este caso, es la palabra que indica fornicación y adulterio. E indica que todos ellos eran culpables del mismo pecado idéntico, del que acusaban a esta mujer. Acababan de atraparla infraganti, pero habían sido culpables mucho antes de atraparla.
La gente de hoy está dispuesta a acusar a otros y déjenme decirles algo, mis amigos. He aprendido esto. No lo saqué de la Biblia, pero aprendemos algunas cosas por experiencia humana. Así que les doy esto como una experiencia y pueden comprobar en su propia experiencia hasta qué punto es verdad. Pero en mi experiencia he revisado muchos casos y todavía nunca he encontrado una excepción, que cuando encuentras a alguien que anda acusando a otros y que es más o menos un acusador promiscuo, solo acusando a la gente. Y hay gente así, les encanta andar acusando. A algunas personas les gusta venir y acusarme todo el tiempo. Y luego se volverán y acusarán a otros. Lo he visto. Y donde encuentre a alguien acusando a la gente, anote esto y márquelo bien y vea si no funciona. Descubrí que sí, siempre son culpables de lo mismo de lo que acusan a otros. Ahora intenta eso. ¿Piensas en las personas que te han acusado? E investiga sus vidas, regresas a los rincones secretos de sus vidas y ves si no son culpables de lo mismo. Nunca he conocido una excepción. Un acusador es culpable de lo mismo de lo que acusa a otros. No sé qué es algo que supongo en este complejo de culpa. Si un hombre ha hecho algo, le gusta acusar a otros de haber hecho lo mismo. Y eso es lo que lo hace hacerlo, supongo. No sé, puede preguntarle a un psicólogo si sabe algo, cosa que dudo en un caso así, pero encontrará que eso es casi siempre cierto. Y era cierto en este caso, y el idioma griego original aquí indica que ellos eran culpables de lo mismo. El que de vosotros esté sin pecado, en otras palabras, todos sois culpables de lo mismo, esa fue la insinuación, y aparentemente eso es lo que había estado escribiendo en el suelo, que le tire la primera piedra, y de nuevo se inclinó y escribió en el suelo. Ahora, algo que él escribió tuvo algo que ver con el resultado aquí. Y escucharon, aquí está. Y los que lo oyeron, siendo convencidos por su propia conciencia, Juan 8, 7 al 9. Oh, eran culpables, sí lo eran. Y ahora sus propias conciencias los condenaron. Y salieron uno por uno, comenzando desde el mayor hasta el último, y quedó Jesús solo. Y la mujer que estaba en medio de todas estas personas que él había hablado antes de que lo trajeran, todos se habían ido. Y cuando Jesús se hubo levantado, no vio a nadie, es decir, a ninguna de esas personas, sino a la mujer, y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Juan 8 del 9 al 10. ¿Alguna vez te has maravillado de la sabiduría con la que Jesús salió de estas trampas, trucos y cosas en las que la gente trató de arrinconarlo? Ahora, aquí está la cosa, mis amigos. Jesús, él no tenía que preocuparse, no podía ser atrapado en ningún mal, siempre lo habían hecho bien, y estaban tratando de acusarlo falsamente, y él tuvo la sabiduría de siempre atraparlos. Y vuélvelo a la derecha de nuevo, en ellos. Acababan de escabullirse uno por uno. Cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Ahora, ¿perdonó Jesús el pecado? Algunas personas dicen que lo hizo. Él dijo: Bueno, está bien, señora, solo ve y continúa cometiendo todo el adulterio que quieras. Oh, no, en absoluto. Cuando dijo: Vete y no peques más, él reconoció que ella había estado pecando. Y cuando dijo: No peques más, eso significa arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Muy poca gente lo sabe. No dijo lo siento. Dijo simplemente dejar de hacerlo. Darse la vuelta e ir por el otro lado. ¿Cómo alguien va a hacer eso si no se arrepiente lo suficiente como para hacerlo? Eso incluye estar arrepentido, pero sabes que es más que un dolor humano ordinario. Aún la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Y Él le ordenó que se arrepintiera. Él le ordenó que se diera la vuelta y se fuera por el otro lado.
Y cuando él le ordenó que se arrepintiera, él le estaba ordenando obedecer a Dios, la ley de Dios sobre el adulterio. Él le dijo, vete y no peques más, Juan 8:11. Ahora otra cosa, adulterio. Ella ya estaba casada, o estaba cometiendo adulterio con un hombre casado, o de lo contrario se habría llamado fornicación, porque el adulterio es un acto cometido por una persona casada. Ahora de nuevo, permítanme recordarles algo más. Jesucristo no podría haberla condenado de todos modos porque él no era un juez y debería, para ser hecho legalmente de acuerdo a la ley de Moisés, él no estaba sentado en la silla para hacer el juicio. Y de nuevo, él no podía hacerlo sin un juicio. Y él no podía celebrar un juicio sin testigos. Ahora todos sus testigos se habían ido. Todos los que testificaron contra ella, sus acusadores se fueron. Los testigos habían huido. No pudo llevar a cabo un juicio. Verá, simplemente no podía seguir haciéndolo, no podía condenarla. Y todo lo que él pudo decir fue, has estado pecando, señora, pero no lo hagas más. Y cuando él dijo, vete y no peques más, eso ciertamente le estaba diciendo que había estado pecando. Él no discutió el hecho de que ella había sido sorprendida en el mismo acto. Él no aprobó lo que ella hizo. Él dijo, arrepiéntete, ve y no lo hagas más. Esa es la enseñanza de Jesús hasta el final. Bien, entonces Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora bien, luz significa verdad. Luz significa que es lo opuesto a la oscuridad. Representa la verdad, la justicia y el camino correcto. Y él dijo, sígueme. Eso es un acto de moverse, es un acto de hacer. Y aquí él está enseñando a hacer. Te dije que él nos dio un ejemplo, debemos seguir sus pasos. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Y aquí nuevamente él nos está enseñando a seguirlo y a hacer como él lo hizo. ¿Por qué las iglesias de hoy no hacen lo que hizo Jesús? Ellos no observan el mismo día para la adoración que hizo Jesús. No observan las fiestas anuales que hizo Jesús. No hacen ninguna de las cosas que hizo Jesús. Oh, mis amigos, ¿por qué? Sé que no es popular, pero sucede que es verdad. Y amigos míos, no pueden examinarlo y revisar la historia de lo que enseñaron los paganos en aquellos días y lo que enseñó Jesús, y mirar lo que se enseña, practica y sigue hoy y negarlo. Es la verdad. La gente simplemente mira por encima del hombro y se sienten miserables y un poco infelices y se vuelven hacia el otro lado. Y tratan de salir de eso y siguen haciendo de esta manera. Y es por eso que este mundo es infeliz. Es por eso que el mundo está en caos y trastornado. Por eso estamos ahora amenazados por una guerra de aniquilamiento, una guerra con bombas de hidrógeno. Por eso, la gente odia admitirlo, ¿no? Bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El mundo de hoy camina en tinieblas, por eso está sufriendo tanto, por eso hay tanta angustia humana. Si no, tendrá la luz de la vida, y esa vida puede ser vida eterna. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Solo estás hablando de ti y estás mintiendo. Tu registro no es verdadero. Y Jesús respondió y les dijo, aunque doy testimonio de mí mismo, sin embargo, mi registro es verdadero. Él lo negó y los llamó mentirosos. Eso no es en muchas palabras, pero eso es lo que significa. Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero tú no puedes decir de dónde vine ni a dónde voy. Juan 8:14. Iba de regreso al cielo, y él había venido del cielo. Y él dijo que no puedes ir allí, y sin embargo la gente habla de que la gente va al cielo. Y Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el mismo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Hoy las iglesias creen que cuando mueres vas al cielo. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que creían los paganos.
Y cada religión pagana en el mundo tiene algún tipo de vida después de la muerte, donde la gente va, ya sea a un coto de casa feliz, al cielo o algo por el estilo. Ahora, eso es. Ay, es muy peligroso decir una cosa así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vaya, por lo que la gente que no sabe nada al respecto decidió creer. Cosas que son mentiras, cosas que no son verdad, cosas que no pueden pasar, nunca pasarán. O vamos a mirar al cielo, al Dios que es el creador y el gobernante de todo, y lo que Él revela y lo que Él dice que es la verdad. Simplemente vamos a herir nuestros sentimientos porque alguien dice algo que es contrario a lo que todas las personas han decidido creer. No enseño lo que la gente cree, mis amigos. Enseño la verdad de Dios Todopoderoso, como Jesucristo. Os traigo la luz, y Jesús dijo que trajo la luz al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Y no querían arrepentirse ni reconocerlo. Jesús dijo, tú juzgas según la carne, yo no juzgo a nadie. Y sin embargo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Juan 8:15-16. Y entonces, odio terminar allí, pero yo también debo hacerlo. Y continúa mostrando que tenemos que obedecer a Dios y seguir